Muy buenas noches, amigos. Gracias por estar en De Sumo Interés. Bueno, no está aquí. Claudia se excusó porque no se sentía muy bien después de tanto ajetreo en la semana, pero antes de ella buscar un poco de reposo, nos dejó temas que son de sumo interés y que van a desarrollarse en el curso del programa. Así que le auguramos que se pare, que se sane y que disfrute de su programa desde la casa. Bueno, tenemos temas de sumo interés. Como siempre, es un compromiso que hacemos con nuestros amigos televidentes. Vamos a tener entrevistas, los paneles que tratan temas de interés, hablar un poco de sociedad. Pero quería hacer énfasis esta semana en lo que es el número de personas que fallecen en las carreteras del país como consecuencia de qué. Bueno, si nuestro parque vehicular es fundamentalmente el motoconcho, donde existe una cantidad 5-1 en lo que significa un medio de transporte, los resultados que podemos tener son los que conocemos. O sea, una cantidad de personas que mueren en las carreteras porque el protector del vehículo en que va montado es el cuerpo de las personas. Eso tiene muchísimas implicaciones. Es un concepto que se fue desarrollando y la ausencia de un sistema de transporte eficiente, moderno, como son los trenes, los autobuses, ha sido sustituido por el motor. Es más barato, es más versátil, pero es más peligroso. Entonces son cosas que uno ve que por lo menos autoridades del área le han comenzado a dar seguimiento y de esa manera va sensibilizando a la gente. No es fácil, no es fácil cambiar todo ese parque vehicular, si se puede llamar vehicular al motor, pero es así, resolver los problemas del transporte tiene no solo la ley que se ha aprobado recientemente, sino la implementación. Imagínense ustedes que un motor transporta, porque estamos hablando de un motorista él solo, pero cuando monta una persona atrás, en algunos lugares eso está un poco reglamentado ya, pero imagínense en los campos, donde se monta la familia entera en un motorcito, donde está uno delante, y usted ha visto hasta 5 personas montadas en un motor, de manera que estamos hablando de un problema serio, de un problema real que es expansivo, no solo lo que es el peligro del motor, sino las consecuencias de vida humana y económica, porque cuando usted lleva a una persona lesionada a un hospital, hay que darle atención, a veces muere, a veces desfortunadamente no muere, pero queda minusválido. Es decir, miren todo lo que hay. Bueno, de esos temas abordaremos más adelante, no en el día de hoy, solamente lo vamos a dejar ahí para que ustedes compartan la sensibilidad del tema y nos ayuden a hacer también propuestas de sumo interés. Vamos a la pausa y ya le adelantamos que tenemos muchas cosas que son de interés para ustedes y se lo dejamos a los protagonistas de sumo interés. Señores, buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en este su tiempo social de sumo interés. La semana pasada estuvimos analizando el papel del Estado en la sociedad. Hoy vamos a analizar y a distinguir lo que es el papel del sector privado en la sociedad. El Estado debe de aplicar políticas públicas orientadas a dinamizar este sector. Pero hablando de este sector, podemos enfocarnos y ver cómo las MIPYMES, las micros, pequeñas y medianas empresas han enfocado y han impulsado ese sector. El Estado la ha impulsado con políticas públicas acertadas, como es el acceso al crédito público, como es el acceso a la tecnología, a la formalización legal. Todas esas prioridades que el Estado ha insertado en ese sector ha generado una dinámica local, lo que ha construido un Estado dinamizador.
Un ejemplo palpable lo podemos ver en los proyectos de producción. Un proyecto que tenemos, podemos contar en la República Dominicana, es en San Cristóbal, un parque industrial. En ese parque industrial se agrupan más de 24 empresas. Esas empresas producen una cantidad de empleo, lo que nos lleva a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 600 empleos directos, 3.000 empleos indirectos. Eso es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De esta forma, el Estado ha contribuido de una manera firme a bajar el índice de la desigualdad social. Si bien es cierto que la República Dominicana ha aumentado su Producto Interno Bruto, pero falta esa distribución equitativa de la riqueza, que solo la conseguimos potencializando esos sectores productivos, dándole la mano amiga, dando la oportunidad a los jóvenes de que se inserten en el mercado laboral. De esa forma sí conseguimos y podemos construir un Estado dinamizador que queremos, un Estado por resultado, donde el ciudadano se encuentre representado con políticas públicas acertadas y que afecten a todos los sectores públicos del país. No queda tiempo para más, señores. Gracias por estar con nosotros en este tiempo social y continuamos con ustedes, con Jennifer Campis, en un segmento, en un panel de sumo interés para todos ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Deidania. Muy buenas noches. Qué grato es tenerlos a ustedes entre nosotros, aquí en De Sumo Interés. Esta noche abordaremos un panel muy interesante sobre la inteligencia artificial, con un panel de expertos. Disculpen, que tengo una llamada. Hola. Saludos. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Solo soy tu humilde asistente virtual. Señora, es mi asistente virtual Siri. Eres muy inteligente, Siri. No soy solo una cara bonita. Ah, qué bien. Señores, de eso es que vamos a estar hablando esta noche, sobre la inteligencia artificial, sobre sus alcances, consecuencias positivas y negativas, con un panel de expertos integrados por la doctora Rina Familia, quien es ingeniera electromecánica con una maestría y doctorado en ciencias computacionales, especialidad en inteligencia artificial y robótica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Monterrey, ITSEM. También es directora del Instituto Virtual de Programación Avanzada INVIPROA, es fundadora y presidenta de la Sociedad Dominicana de Inteligencia Artificial, SODIA, y también de Automatización y Robótica, ADOAR. También nos complace con su presencia el ingeniero Ángel Fariña, quien es ingeniero en sistemas y tiene 16 años de experiencia en el tema de los sistemas y es socio director de FMP Services Technology, una empresa que hace consultoría en materia tecnológica y además hace sobre todo consultorías en la implementación de SAP y de recursos humanos con el sistema de nóminas integrados. Bienvenidos, qué grato tenerlos acá. Placer, buenas noches. Doctora Familia, explíquenos, ¿qué es realmente la inteligencia artificial y cuáles son sus aplicaciones? La inteligencia artificial es una subdisciplina de la computación e incluso
los fundadores de la misma, como fueron John McCarthy, quien acuñó la expresión inteligencia artificial en una conferencia que tuvo lugar en Dartmouth College en el 1956, hablaban de estudiar el comportamiento inteligente para crear máquinas, sistemas, dispositivos que emulen, simulen ese tipo de comportamiento. Estamos hablando de una disciplina de la computación que tiene que ver con modelos, que tiene que ver con planificación, que tiene que ver con todo lo que es la artificialidad. Hasta ahora las personas conocemos lo que son las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias exactas, pero ha aparecido un cuarto grupo que son las ciencias de la artificialidad, dentro de la cual cae la complejidad, la inteligencia artificial, ciertas ciencias cognitivas como la antropología, la misma psicología. Es decir, que estamos hablando de un nuevo paradigma científico que se inició en los años 50 con Alan Turing, que fue el primer pensador en tiempos modernos que se cuestionó sobre la posibilidad de que las máquinas pensaran, hasta llegar a los días de hoy, donde las empresas GAFA, las que están integradas por Google, Apple, Facebook y Amazon, han puesto todo un dineral en las investigaciones en inteligencia artificial, porque había muchos productos que no se habían logrado precisamente por la falta de fondos y de interés de la industria. Muy bien. Entonces, ingeniero Fariña, ¿qué tan abiertas están las industrias y las empresas dominicanas a la implementación de la inteligencia artificial? Precisamente comentaba con la señora Reina, fuera del set, de que en República Dominicana solamente las empresas medianas y grandes ahora mismo están implementando lo que son las automatizaciones de procesos a través de procesos inteligentes o inteligencia artificial. Debido a que, aunque es más asequible hoy en día, por el tema de que los costos de hardware han bajado, y antes era casi imposible decir que se podía adquirir un servidor con capacidad de 96 GB de RAM. Hoy en día ese es el estándar mínimo. Pero a pesar de eso, las empresas medianas y pequeñas todavía no adoptan la que sería la cultura de predecir o tener procesos inteligentes. Vamos a ver si esa realidad cambia. ¿Cuáles son las ventajas, doctora Familia, las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial para el trabajo, la industria, que de hecho dicen que la cuarta revolución industrial será en relación a las máquinas? Primera, segunda, tercera y la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿qué ventajas tiene la inteligencia artificial y cuáles desventajas? Cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que referirnos al trabajo intelectual. No es lo mismo yo dedicar 20, 30, 40 horas a buscar información de cierto tipo según mis intereses, a que yo desarrolle un software, un programa inteligente que adquiera un perfil de lo que yo deseo buscar y lo busque. Entonces, no todas las actividades son apropiadas para la inteligencia artificial. No es algo fortuito el que te esté hablando de que Google, Amazon, Facebook estén interesadas en desarrollar algoritmos de inteligencia artificial, porque para hablar de inteligencia artificial la persona siempre la asocia o a la neurociencia, porque inicialmente se quería copiar la arquitectura del cerebro, o la asocian a la robótica, pero la robótica tiene que ver con algo que es la acción, la activación, la percepción. Un algoritmo de inteligencia artificial, por ejemplo, como el que yo desarrollé para diagnosticar problemas de aprendizaje en los niños, es un puro software, un software que viene a asistir a un niño. Puras ventajas hasta ese punto. Esa es una ventaja, es decir, hay ciertas cosas para las cuales es ideal tener inteligencia artificial. Por ejemplo, un programa que el niño esté jugando. Si ese programa a su vez va haciendo un perfil del niño y puede detectar una posible causa de problema de aprendizaje, ese sería un auxiliar ideal para un psicólogo educativo. Muy bien. Claro que siempre que se habla de la inteligencia artificial se piensa en esa mega máquina. Terminator. Terminator, Trascender, o esa máquina que viene a prácticamente a cubrir todo lo que es lo que hace el humano y a desplazarlo. Yo digo que en parte eso está en la psiquis humana, de que lamentablemente los humanos, cuando hemos desarrollado cosas más poderosas, ha sido para aplastar, para explotar. Y yo creo que el tipo de máquina en que yo estoy interesada y que estoy impulsando en mi sociedad, y que tengo más de 25 años dándole clases a mis estudiantes a las universidades dominicanas, que muchos han seguido doctorado en esta vertiente por mi interés en que ellos sigan desarrollándose en este aspecto. Lamentablemente la sociedad no lo ha cogido, se han quedado trabajando en España, en Estados Unidos, en México, pero es el interés de adoptarle al software tradicional componentes de inteligencia artificial que sirvan de auxiliar para la investigación, para la medicina, para la agricultura.
Muy bien, esos son en cuanto a los aspectos positivos. Pero en cuanto a temas un poco problemáticos o que han generado tabúes, como los robots sexuales que hace poco salieron a la venta, ¿qué usted me puede decir al respecto? Mira, la robótica es una disciplina más asociada a la mecatrónica que la misma inteligencia artificial. Solamente cuando al robot se le ponen elementos de procesamiento de imágenes, de procesamiento de escena, para que él compute y en base a eso tome una decisión, es que hay un componente de inteligencia artificial que es el robot. Engelbert fue el primer fundador de la robótica industrial y Engelbert estaba a 1000 años luz de la inteligencia artificial. Incluso él prácticamente vivió paralelamente con John McCarthy. John McCarthy, el fundador de la disciplina, tuvo que crear el primer sistema operativo de tiempo real y distribuido, porque en la universidad donde él estaba, en el MIT, no le daban acceso a las personas que querían investigar en inteligencia artificial, a los equipos. No había tiempo de máquina para ellos. Y él se puso con un grupo de estudiantes y desarrolló el primer sistema operativo de tiempo real. Es más, el concepto de memoria, el concepto de byte, fue creado por Claude Shannon. ¿Y qué hizo Shannon? Simplemente él quería hacer un programa de inteligencia artificial que jugara al ajedrez. Y como no tenía la forma de almacenar, representar el programa de ajedrez del tablero, se inventó el concepto de celda de memoria, de bit y de byte. Es decir, que la programación orientada a objetos que se usa hoy en día se debe a las investigaciones en inteligencia artificial. Ahora, necesita límites. Y ahí entonces viene mi pregunta para el ingeniero Fariña. ¿Cree usted que deben de haber límites para la inteligencia artificial? ¿Y qué opinión tiene, por ejemplo, de ese tema de los robots sexual o sobre asignarle una personalidad artificial a una máquina? Bueno, la tecnología en sí no tiene límites. Si partimos de limitar la tecnología, entonces nos estamos cortando nosotros mismos hacia dónde queremos llegar. Con respecto a la pregunta sobre los robots sexuales, lamentablemente en la inteligencia artificial y en la robótica se desarrolla bajo no solamente necesidades, sino también demandas. Sí. Eso es una necesidad y una demanda por el tema de transmisiones sexuales y tiene su público. Yo respeto eso. Ahora bien, estos avances lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, inclusive en películas como Inteligencia Artificial, sí, donde se tenían robots sexuales y estos tenían un fin específico dentro de lo que sería el ámbito sexual. Pero también había robots niñeros. Claro, también, de todos los ámbitos, es decir, para la parte de médica, para la parte de cuidado, para la parte doméstica, para todo. Por eso decía, todo va a depender de la necesidad y lamentablemente se cubren todas las necesidades cuando hablamos de tecnología. Entonces, muy interesante lo que estamos planteando ahora mismo. Stephen Hawking, un brillante físico, astrofísico que tenemos, nos dice que nosotros tenemos en la inteligencia artificial una amenaza para la humanidad, que la humanidad será desplazada por las máquinas inteligentes. ¿Qué opinión tiene usted, doctora Fariña, doctora Familia, sobre ese tema? Bueno, yo, aunque suena un poco chistoso, yo diré como le dijo Trump a Meryl Streep, las opiniones de Stephen Hawking están sobrevaloradas. Porque muchas veces el hecho de que tú seas un especialista en cosmogonía no implica que tú seas un especialista en inteligencia artificial. Él, me acuerdo como ahora, en el año 92 dijo que se acercaba el fin de la física teórica, porque había sistemas de inteligencia artificial que iban a ser física teórica. ¿Han existido esos sistemas? No. Y yo le demostré a él, a través del teorema de incompletitud de Gödel, que no podrá existir jamás un sistema que abarque todo el conocimiento de una época. Siempre habrán elementos superiores que arroparán ese sistema. Y yo digo que Stephen Hawking está equivocado. Simplemente, claro, a él y lo interesante es que él prácticamente puede comunicarse por sistema de inteligencia artificial, que sin eso él sería algo andrógino, algo amorfo, no sería, porque su enfermedad prácticamente lo ha confinado a él. Sí. O sea que él mismo es un beneficiario de la beneficiario directo de los sistemas de procesamiento del lenguaje natural de inteligencia artificial de síntesis de voz. Entonces, volviendo acá a la República Dominicana, ¿cuáles avances usted como presidenta de la Asociación Dominicana de Inteligencia Artificial, cuáles aportes, cuáles avances tenemos en la República Dominicana? Por ejemplo, yo en mis clases en la universidad me preocupo mucho en que los estudiantes adquieran el dominio de todo lo que son los lenguajes de programación especializados en inteligencia artificial, de tal manera que ellos puedan desarrollar productos y le agreguen competitividad.
Una muestra de ello es el joven Rolando Tabar, que él hizo un juego que ganó incluso un premio por parte de Orange y tenía componente de inteligencia artificial. El joven Luis Adrián de UNIBE también, él desarrolló un sistema para orientación vocacional. Es decir, yo le he impulsado a mis estudiantes la idea de que incorporando elementos de inteligencia artificial a sistemas tradicionales que ellos desarrollen, pueden hacer avanzar y ganar competitividad en este mundo tan innovador y tan competitivo que existe en la actualidad. Excelente. Entonces, ingeniero Fariña, finalmente, ¿usted cree que los jóvenes de ahora, los tecnólogos, los informáticos, están preparados para la demanda de preparación que requiere esta nueva sociedad del conocimiento que va a utilizar, que utiliza y que va a seguir utilizando la inteligencia artificial? En mi opinión, no. No. ¿Y qué crees que deberíamos hacer para que sí tengan la preparación y la capacitación necesaria? Bueno, lo primero es que el currículum educativo es obsoleto, si no va acorde a los tiempos. Lamentablemente todavía en las universidades estamos dando a nivel de base de datos, que es para la construcción de cubos y hacer predicciones con base de datos en memoria. Estamos dando modelos de base de datos transaccionales que se basan en históricos. Hoy en día tenemos modelos de base de datos en memoria que le permite hacer análisis predictivo y información en tiempo real. Es decir, nosotros estamos muy lejos a nivel la palabra no es muy lejos, estamos un poco lejos de lo que sería estar a la vanguardia en cuanto a los procesos tecnológicos ahora y en cuanto a los lenguajes de programación y las bases de datos. De la realidad. Muchas gracias. Pero vamos a camino, vamos a ese norte que es seguir automatizando los procesos, hacer que todos los procesos que tengan que ver con tecnología sean más valorados en nuestro país, con profesionales como ustedes. Gracias por su compañía y gracias a ustedes por sintonizarnos. Sigan porque tras la pausa continúa más contenido de sumo interés. Buenas noches, seguimos en De Sumo Interés. Vamos a hablar de un tema que preocupa a la sociedad dominicana, donde hay reflexiones de muchos tipos que tratan de abordar lo que es la criminalidad. Y vamos a conversar con Carolina Santana. Ella es licenciada en Derecho, es joven pero tiene mucha experiencia en el manejo de estos temas, trabaja también con Servicios para Naciones Unidas. Carolina, gracias por estar con nosotros. Siempre, gracias a usted, don Wilfredo, por invitarme. Bueno, Carolina además para uno tiene un acercamiento, su familia, ella es hija de Roberto Santana, que es un viejo amigo nuestro, fue rector de la UAS, siempre estuvimos apoyando sus iniciativas. Y bueno, Yumalia Sabat, que es su madre también, pues nos da servicios legales en su oficina de trabajos al sector privado. Así que por más de una razón, Carolina está aquí con nosotros. Carolina, gracias. Ese tema de la criminalidad, ¿cómo definirlo? Para adentrarnos en los elementos que realmente preocupan a esta sociedad. Mira, en el caso de la República Dominicana, yo creo que, para decirlo en términos coloquiales, ¿verdad?, la criminalidad es un dolor de cabeza que no se nos quita. Okay. Porque hemos pasado muchos años tratando de diseñar una estrategia o una política pública que no solo reduzca la criminalidad, sino que mantenga esa baja, ¿no? Una tendencia hacia abajo. Exactamente, y no hemos logrado asegurar, aunque estamos en un buen periodo, ¿verdad?, en estos últimos años, que esa baja no cambie y tenga un punto de inflexión mañana
que súbitamente represente un incremento. Entonces yo creo que en el caso de República Dominicana la criminalidad es eso, es un dolor de cabeza que nunca estamos seguros de haberlo dejado atrás, porque no vamos a atacar, no atacamos el problema de raíz. Así o sea, las causales de lo que se define como criminalidad, que tiene una base social, obviamente. Así Entonces, ¿cómo hacer un diagnóstico que nos permita a partir de él enfrentar la situación que se convierte cada vez más como si fuera una epidemia? Sí, qué bueno que usted usa ese término epidemia, porque algo que yo con frecuencia repito cuando, por ejemplo, doy alguna clase sobre este tema o lo que sea en docencia, es que es importante entender que cualquier fenómeno social, incluida la criminalidad, cuando usted, yo siempre pongo el ejemplo del dengue, si usted fumiga todos los días, pero usted no resuelve el tema del agua posada, usted siempre va a tener el mosquito del dengue, ¿verdad? Entonces hay que prevenir que se origine criminalidad, ¿no? No solo combatir la criminalidad una vez ya ha sido originada. Entonces yo creo que ahí ha estado como el punto estratégico que ha faltado mayor apoyo, ¿no? A largo plazo. Porque está asociado evidentemente a los niveles de acceso a la calidad de vida, ¿sí? Claro, a la desigualdad. Mira, América Latina es la región más desigual del mundo. Correcto. Y República Dominicana es el país más desigual, de la región más desigual del mundo. Eso no quiere decir que con Brasil, creo que son los que compiten en esa desigualdad. Sí, una desigualdad rampante. Y eso no quiere decir, y creo que la aclaración es importante, que la República Dominicana es el país más desigual del mundo, sino que dentro de esa región, que es la más desigual, es el país más desigual. Y eso deja mucho que decir. A mayor índice de Gini, que es la forma en la que se mide la desigualdad, mayor criminalidad. Y eso es casi indefectible, ¿no? Siempre pasa. Igual con la marginalidad, la pobreza multidimensional. La gente cree que pobreza es simplemente una escasez de recursos económicos. Pobreza es mucho más que eso, exactamente. Sí. Y la falta de oportunidades, todo eso genera criminalidad. Ya. Y bueno, ¿y qué mecanismos del Estado Dominicano y también de organismos internacionales están trabajando? Tú decías en un momento que ha habido una baja, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo y qué cifra con la que nos podemos orientar? Sí, mira, estamos sobre organismos internacionales y la política local, que es la primera pregunta. Se han hecho ciertos esfuerzos y yo creo que algunos de esos esfuerzos están rindiendo frutos y vamos a ver ahora a producción que vaya teniendo en mano la gráfica que tiene, que es la de la tasa de homicidio, que tiene unos cuadrantes de colores para que lo veamos bien. Pero el tema de la política pública aquí es que los esfuerzos son aislados, no se integran dentro de una estrategia general contra la criminalidad. Por poner un ejemplo, y haciendo el descuento ético y de cariño correspondiente, el tema de la rehabilitación en el nuevo modelo, por ejemplo, eso es prevención terciaria, prevenir que la persona cuando salga a la calle no vuelva a reincidir, ¿no? Entonces, eso es una buena práctica que Naciones Unidas, por ejemplo, ha establecido, que es una práctica a emular por otros países de la región, a copiar de la República Dominicana, y así también, por ejemplo, a veces cuando tenemos un pico de criminalidad repentino, hay estos patrullajes mixtos que la gente critica mucho, pero que realmente funciona. Pero el problema de ese tipo de políticas públicas, en el caso del patrullaje, es que son insostenibles. Son costosísimas. Son muy costosos, es muy costoso la cantidad de personas que se necesita para 24/7 patrullar el país o la ciudad, ¿no? Los baños móviles, la dieta, los chalecos antibalas, la ropa, el vehículo, el combustible, es extremadamente costoso, entonces eso hace que sea insostenible y sobre todo es fumigar todos los días con el tanque de agua posada. Entonces no hay forma, paliativos, ¿no? Son emergencias, pero es insostenible, es difícil. Claro, eso es como si usted tiene una infección y se bebe un Tylenol, el Tylenol le va a bajar la fiebre, pero no le va a quitar la infección. Tiene que beberse un antibiótico. Entonces, eso es lo que pasa, hay que beberse el antibiótico y dejar de tomar el Tylenol para controlar el síntoma que es la fiebre, pero no resuelve la infección, ¿no? Que es la causa de la fiebre. Tú mencionaste algo que, por cierto, concierne a tu papá Roberto, porque incluso Roberto Santana fue premiado por lo que fue su desempeño y lo que fue el desarrollo de ese modelo de cárceles como Najayo, para ubicar el tema no solo conceptualmente, sino que la gente identifique de qué se trata. Decía, una atención adecuada a aquella persona que delinque, cuando el tipo de cárcel que él recibe de castigo no es el adecuado, luego cuando esa persona sale de la cárcel reincide
en lo que es una acción criminal. Sí. Y claramente está delimitado que cuando hay una atención como el modelo del Sí. que estamos hablando, Najayo, por ejemplo, hay un cambio radical en términos de la inserción de esa persona en la sociedad. Ese modelo, más allá de lo que hemos logrado, ¿tiene garantías de continuidad en República Dominicana según tus investigaciones? Mira, nada en este país, ni en ningún país de la región, funciona sin voluntad política. Ah, claro. Entonces, dicho eso, el modelo tiene todo en sus manos, todas las herramientas, incluido el Patronato Nacional Penitenciario, que recientemente hizo una comunicación pública, que es una forma como de veeduría social, ¿no? Donde hay comunicadores, donde hay empresarios de primera línea, velando por la sostenibilidad del modelo. Pero en ningún país de la región, y sobre todo con el tema penitenciario que es tan delicado, nada puede continuar si no hay voluntad política. Claro. Entonces, mi respuesta es, el nuevo modelo tiene todo en sus manos para garantizar el sistema igualitario y de excelencia que ha tenido hasta ahora. Okay. Ahora, el poder político tiene todo en sus manos para hundirlo. Además. Sí. Entonces, porque basta nada más decir, vamos a quitar a estas personas responsables de aquí, poner a 2 o 3 de un partido y disolver el patronato, congelarle el presupuesto o no aumentarle el presupuesto u ordenar desde más arriba que eso no continúe para que no se pueda hacer más. Entonces, lo digo porque esa pregunta... ¿Hay evidencias de eso? ¿Perdón? ¿Hay evidencias de que eso esté ocurriendo, que pudiera ocurrir? No creo que haya en este país a veces hay unas conspiraciones, unas teorías conspiraciones. No creo que haya una gran conspiración. Lo que sí creo es que el modelo se ha mantenido a base de mucha voluntad del equipo del nuevo modelo penitenciario, porque desde hace 5 o 6 años no se destina un peso más, ¿no? al nuevo modelo penitenciario. No es que se le ha reducido el presupuesto, pero seguir operando y continuar abarcando cada vez más centros con el mismo presupuesto es difícil. ¿Eso quiere decir que es una amenaza a la sostenibilidad? No, a la sostenibilidad no, al avance. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Necesitamos voluntad política porque los elementos técnicos para que se mantenga ya están. Obviamente que es clave lo que tú señalas sobre el tema de la voluntad política, que no solo concierne a esto, sino a todo lo que significan las políticas públicas. O sea, si los que nos gobiernan le dan un tratamiento como de si se puede, y no, que eso es justamente la diferencia, pues aparecerán aventureros que quieran decir, bueno, necesitamos construir más escuelas. Obviamente que sí, pero no que sea a costa de lo que significa abordar cosas como esta. Tenemos que ir a una pausa, volvemos en un momentico con este interesante tema con Carolina Santana. No se vaya. Bien, seguimos conversando con Carolina Santana. Ella es abogada, hemos estado conversando sobre el tema de la criminalidad en República Dominicana y en el segmento anterior nos referíamos al tema del modelo carcelario que se ha estado aplicando parcialmente en República Dominicana y que ha dado resultados incluso para que sea copiado en el buen sentido por otros países, no solo de América Latina, sino del resto del mundo. Carolina señalaba algo muy importante sobre el tema de las desigualdades en República Dominicana y hay otros países que tienen mucha desigualdad y eso tiene de inequidad, es decir, tenemos un polo que tiene niveles del primer mundo en términos de su estilo de vida, pero también tenemos mucha pobreza y esa situación, ese desbalance, pues genera oleadas de criminalidad que se pretenden abordar por una presión social con medicamentos o medicinas que no son las que garantizan el retorno de la tranquilidad. Entonces, dentro de esos estudios que se han hecho y en el que tú participas, ¿qué se ve? O sea, ¿cuáles son las tendencias que van tomando fuerza? Aunque tú mencionaste algunas de las
de los temores que podemos tener, si tú ves que eso se puede reforzar o se puede reforzar en el buen sentido o debilitar por la desidia y por no entender el fenómeno. Sí, mira, la palabra oleaje es buenísima para hablar de la criminalidad, porque la criminalidad no es estática. Okay. Eso es algo importante a entender. Y dos factores que inciden en si la criminalidad sube o baja es básicamente, por ejemplo, el mes del año. Okay. Diciembre presenta un pico todos los años en la República Dominicana y en muchos países del mundo. Parte, el dinero circula, el doble sueldo, sí, ¿no? la bebida, el alcohol, las sí. drogas, todo eso, ¿verdad? Sí. Aumenta. Por ejemplo, en el caso del Distrito Nacional, la tasa de homicidio aumentó en el diciembre de 2016 un 75%, solo en diciembre. 75%. En comparación con el promedio mensual Okay. del Distrito Nacional, es mucho. Es demasiado, ¿no? Demasiado, Un aumento del 75% demasiado. solamente en diciembre es inmenso. Por eso, cuando el tema de la criminalidad hace unos pocos meses estuvo en el tapete, la gente decía, es que ha aumentado la criminalidad. Bueno, es que estamos en un aumento relativo en esos meses de diciembre, Sí, enero, sí. incluso las primeras semanitas de febrero, que presentan esa sintomatología, ¿no? Eso no quiere decir que estemos en un año malo, por malo. decirlo de alguna manera. Porque si vemos la gráfica que producción puede colocar, nos vamos a dar cuenta que desde el año 2012 la República Dominicana viene presentando un descenso importante en la tasa de homicidio, Okay. incluyendo estos meses en los que hemos visto o hemos sentido una Sí. mayor criminalidad, ¿no? Sí. Eso es un alza dentro de un periodo de baja. Ok. Es decir, en un periodo así, visto macro, ¿no? Dentro de Ajá. muchos años, una pequeña alza, un pequeño Ok. alza. Ahora, ¿qué otro tema influye mucho, además de diciembre, Navidad, la bebida y Sí. esas cosas? También influye el tema de los comicios electorales. Okay. Cada vez que se celebran elecciones, en el año de campaña, que es el mayo antes hasta el mayo siguiente, el Ajá. año de campaña y el año de las elecciones, ese periodo, presenta un punto de inflexión. Ese punto de inflexión no significa necesariamente, como se ve en la gráfica, que sea un punto de aumento, sino un punto de cambio. Okay. Es decir, si el año, por ejemplo, en el año 2004 se celebraron elecciones, entonces en el año de campaña o en el año de elecciones, en ese periodo de Sí. tiempo, hubo un punto de inflexión. 2004 presentó un aumento, cuando llegó 2004, un Comenzó a descenso. bajar. Cuando llegó 2008, las elecciones de 2008, un aumento. Sube. Cuando llegó La criminalidad. la criminalidad, la tasa de homicidio. La tasa de homicidio. Y cuando llega 2012, entonces vuelve y baja. Fíjese que cada vez que hay elecciones hay un punto de inflexión, un cambio del patrón. ¿Y ¿no? a qué se debe? ¿A lo mismo? ¿Al tema Al del consumo de bebida? No, a ver, depende. Los ciclos electorales afectan momentáneamente el comportamiento criminal, pero también y sobre todo hay un cambio de gobierno y de política pública. Okay. El Entonces, énfasis que se pone claro, en esas cosas. hasta la política económica impacta, Ok, ¿no? sí, claro. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué me preocupa a mí? Okay. Me preocupa que en las elecciones de 2016, ni el año de campaña, que fue 2015, ni Sí. el año electoral, que fue 2016, parieron un punto de inflexión de alza. Lo que me alerta, si yo estudio el patrón, que el punto de inflexión puede ser 2017. Okay. O puede ser 2016 cuando veamos si subió en 2017, Sí, el sí, vértice el que se haga, ¿no? vértice, sí. Entonces, si es así, estamos hablando de un punto de alerta que pudimos haber previsto a la hora de diseñar la política pública para este año y que, concho, si nos pasa desde hace 20 años el mismo comportamiento de la tasa de homicidio, pues pudimos haber tomado como esfuerzos reforzados para evitar que esa haya sido la situación en este 2017. Ya. Hay un punto importante en lo que tú señalas que me gusta traer a primer plano, que es el tema de la violencia contra la mujer, que aumenta los homicidios. Entonces, el patrón que hay allí sobre por qué en determinados momentos se dispara, si coincide con los ciclos, con lo que tú estás señalando como modelo, ¿no? Como ejemplo, o sea, hay una incidencia de la criminalidad en ese aspecto que pueda regularse Sí. por la violencia contra la mujer. Mira, la criminalidad tiene una relación difícil con la mujer, porque la mujer no es mayormente la infractora. Bueno, mire esta cifra. Hay aproximadamente 30.000 personas privadas de libertad en la República Dominicana, es decir, Ok. 30.000 personas presas, ¿no? De esas 30.000, 700 son mujeres. Eso te quiere decir que entre un 2 o un 3%, Sí. ¿verdad? Más o menos.
son mujeres, los Sí. demás son hombres. El hombre joven, entre 18 y 34 años, es el principal agresor en general, Sí. tanto de hombre como de mujer, el principal homicidio, y también la principal víctima. Ok. Entonces, donde está el peligro de la Tremendo, sí. criminalidad es en nuestra juventud masculina. Claro. En otro sentido también hay un tema con los atracos. Ahora que tú mencionabas esto de enlazar con ciertos tipos específicos, Sí, ¿no? sí, de sí, criminalidad. El 77% de los homicidios que ocurren en la República Dominicana pasan en el marco de un atraco o de un intento de despojo de propiedad móvil Ok. en las calles. Hay un problema social 70, claro ahí. 77% del Sí, homicidio. sí, o sea, sí. quiere decir que el dominicano en general no mata porque mata, claro, ¿no? claro. Sino que mata en Hay una causa clara. anda detrás de algo con valor económico, Sí, ¿verdad? claro. Y en el marco de esa agresión a la propiedad y a la persona ocurren homicidios. Entonces, eso te deja saber, de nuevo, lo de la desigualdad, la marginalidad, el tema económico, esas cosas juegan un rol Claro, definitivamente. es claro el mapa, ¿no? Ahí se puede delimitar. Sí. El tema de la educación, por ejemplo, la agresividad que tienen los niños en las escuelas, o sea, Sí. esos son las semillas que luego, si no hay una focalización del tema y el antídoto realmente penetra Claro. las raíces, vamos a estar repitiendo el modelo Exactamente. permanentemente. ¿Cómo tú juzgas lo que hay que hacer, las modificaciones más importantes, que más allá de lo del tema del patrullaje y esas Sí, sí, cosas, sí. porque uno a veces se siente impotente, ¿no? De cómo dar respuesta a una situación que se va haciendo endémica. Mira, hay dos temas que quizás no abarcan todo lo que puede hacerse, pero que yo creo que van a ser un golpe fuerte al tema de la criminalidad. Y yo le llamo la hiperespecificidad de la data, vamos a ver eso, Ok. y el tema de los colmados. En el caso de la hiperespecificidad de la data, yo creo que es importante que empecemos a afinar la data con la que se diseña la política criminal. Te voy a dar un ejemplo. La data oficial, la de la Procuraduría General de la República, la del INASIF, la de la Policía Nacional, divide por días de la semana qué días ocurren más homicidios en comparación con los demás. El Y esa sábado. data te dice, mira qué bueno que tú me dices el sábado, porque oye lo que dice la data, que el 25% de los homicidios ocurren en el día domingo, de los 7 días de la semana, Ok. el 25 ocurre el domingo. El domingo. Y tú dices, wow, el domingo, el día que se va a misa, que se come con la abuela, eso está raro, ¿verdad? Sí. Bueno, la razón por la que dice domingo es porque los homicidios ocurren mayormente en la República Dominicana, según mi experiencia y mis levantamientos individuales, ocurren la noche del sábado, pasada las 12 de la noche. Entonces, Ok. claro, eso arroja que es el domingo. Sí. Entonces, hay una política criminal que pudiera estar siendo diseñada alrededor del domingo, cuando en realidad debería estar siendo diseñada alrededor de la noche del sábado para prevenir alcoholización, Sí. consumo de drogas, etcétera. Claro. Entonces, por eso es que la data tiene que ser hiperespecífica. No basta con Claro, que diga el mira la domingo. diferencia, sí, un hilito Un te hilito. divide la... claro, Exactamente. sí. Eso por poner un ejemplo, pero hay Sí, muchas sí. otras cosas Sí, así. sí, sí. Y en el caso de los colmados, que yo creo que aquí se ha tratado de atender el tema de la criminalidad por arriba. Es decir, hablar con los empresarios para que si unas cámaras, o hablar con la iglesia para que incluyan el sermón. Mire, la criminalidad no va a misa y trabaja en 24, 3, en un empleo. 365. Si fuera así, no fuera una persona en conflicto con la ley Claro. penal porque está empleada Claro. y tiene una guía ¿verdad? espiritual Sí. de cualquier naturaleza. Entonces, eso es lo primero. Por eso yo siempre he dicho que si en otros países donde este tema se estudia con rigor, existieran los colmados, los expertos estuvieran felices, porque el colmado es un punto comunitario importante. Sí. El colmadero sabe dónde oye a una mujer sollozando porque ha recibido sí, golpes. Sabe dónde conoce oye gritos, todo. ¿verdad? Sabe, lo primero. Y lo segundo, por ejemplo, en el Distrito Nacional, el Distrito Nacional son 93 kilómetros cuadrados Sí. y hay 35 colmados por kilómetro cuadrado a 2010. Ya. Entonces, mucha especificidad, ¿no? Eso que tú dices es clave y fíjate que el sector privado toma iniciativas basadas en el colmado Claro. y le saca un provecho Claro. extraordinario. Claro. Lo vemos recientemente con políticas que los bancos, algunos bancos, ¿no? han diseñado vinculado al colmado. Y eso justamente porque el estudio le demuestra que ese es el eje, ese es el centro Totalmente. de comunicación y relación. Yo sé que ustedes están igual que yo, que quisieran tener más tiempo para seguir oyendo a Carolina hablando de estos temas que son de sumo interés. Entonces vamos a hacer el compromiso de encontrarte un espacio con más frecuencia dentro del programa para hablar de esos temas. Eso, me parece muy bien. ¿Lo acepta, no? Claro que sí. Bien, vamos a seguir con de sumo interés.
Aprender es aprender, con Denise Morales. Hola, bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Hoy quiero compartir con ustedes uno de los principales pasos que me llevó a tener ciertos resultados en el mundo del emprendedurismo. Estamos claros que emprender es aprender. Me gusta repetirlo mucho porque con la repetición se fija el conocimiento. Y algo que aprendí y que sigo aprendiendo, soy una constante aprendiz de esto, es que el emprendedor lo primero que tiene que tener es claridad. Y esa claridad específicamente de qué es lo que quiere y hacia dónde quiere dirigirse. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de emprender? No emprender porque es lo que está de moda, no emprender porque lo que estoy haciendo actualmente no me satisface, sino hacia dónde quiero llegar con emprender y qué objetivo es el que voy a perseguir, cuál es ese camino que voy a recorrer. Y un tip que le doy, el más importante de todos, que como le digo, soy una eterna aprendiz de esto, es trabajar en base a metas. El trabajar en base a metas fue otro de los retos grandes que tuve que enfrentar, puesto que las metas existían para mí numéricamente solamente. Sin embargo, hay muchos enfoques en los cuales se pueden trabajar las metas en tu vida, ya sea como un emprendedor por cuenta propia o puede ser un emprendedor dentro del mundo laboral. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es ese objetivo que te vas a trazar? ¿Y cómo están divididas esas metas? ¿Cuáles son los enfoques que quieres tener? Y pasando a eso del enfoque, precisamente, ¿dónde estás enfocando ahora mismo tu atención? Si ya tienes metas, si ya elaboraste un tablero de metas, ¿dónde está la atención enfocada? ¿Está enfocada tu atención en cumplir y caminar hacia esas metas? ¿O está enfocada en muchas cosas al mismo tiempo? El enfoque es básico para tú poder lograr esas metas que te planteaste a principio de año. Otra de los tips que te regalo es cuál es la actitud con la cual estás trabajando en base a conseguir esas metas. ¿Estás siendo un aprendiz de aquellas cosas que todavía no se han logrado y no sabes por qué? ¿Estás mirando eso con curiosidad? ¿Estás agradeciendo aquellas cosas que sí has logrado? ¿Las estás agradeciendo desde el corazón? Porque aquello que agradecemos se expande, señores. Entonces, si agradeces lo que has logrado, sea poco o sea mucho, definitivamente vas a seguir logrando. Luego, ¿cuál es la asociación que tengo? ¿Cuáles son mis afectos? Los llaman algunos escritores. ¿Sabes que eres el producto de las 5 a 6 personas con las que más te juntas? Esas personas, esa comunidad, ese medio en el que te desenvuelves, ¿va acorde con las metas que te planteaste como emprendedor? ¿Va acorde con tus actitudes que estás cultivando como emprendedor? Y va acorde con los valores que luego vamos a tratar acerca de ellos. Señores, emprender es aprender de todo esto. Es un mundo maravilloso. Y ten en cuenta todas estas cosas que te digo. Tus metas, ¿cuáles son? ¿A dónde estás enfocándote en base al cumplimiento de ellas? ¿Cuáles son las actitudes con las que las estás trabajando? Y por último, ¿cuál es tu asociación? ¿Te está ayudando esa asociación? Emprender es aprender. Gracias. Bien, pues aquí llegamos con de sumo interés y los invitamos a que estén la próxima semana, donde habrán cosas, mire, ay, que usted no se imagina. Y ustedes, bien, aprender es aprender. Emprender. ¿Verdad que sí? Pero estuvo bueno todo hoy. Excelente.
Entonces nos vemos la próxima semana en De Sumo Interés.